Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por atender esta llamada, las personas que se vienen conectando aquí en Zoom y también a las personas que se están uniendo a través de Facebook Live. Bienvenidos a esta charla del día de hoy. Em, Entonces, vamos a dar inicio a la clase abierta, cómo actuar ante un sismo. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro interés por el bienestar de todos ustedes y de sus familias. Esperamos que se encuentren muy bien y les agradecemos sinceramente su participación en este espacio. Desde Educación Continua de la Universidad de los Andes, creemos que una de las formas más valiosas de aportar a la comunidad es poner conocimiento al servicio de las personas. Por eso hemos creado este espacio con el propósito de compartir herramientas, aprendizajes y recomendaciones que contribuyan a una mejor comprensión de la situación que hemos vivido recientemente y de los desafíos que éstas pueden presentar. Nuestro interés es que este encuentro no solo brinde información, sino que también fortalezca las capacidades individuales y colectivas para prevenir, afrontar y responder de manera más informada y oportuna ante situaciones similares en el futuro. Estamos convencidos de que el conocimiento, cuando se comparte y se transforma en acciones concretas, se convierte en una herramienta poderosa para construir comunidades más preparadas, resilientes y solidarias. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para aprender, reflexionar y adquirir recursos prácticos que puedan ser de utilidad tanto en el ámbito personal como en el comunitario. Continuando con nuestra agenda, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas aquí en Zoom, escribiendo en el espacio de preguntas y respuestas. Si nos están acompañando tal vez por Facebook, también pueden dejarnos sus preguntas en el espacio de comentarios. Así que los invitamos a participar, a estar muy activos y pues enviándonos también sus mensajes. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista de este evento Michael Ramírez. Él es administrador en seguridad y salud en el trabajo, es bombero y rescatista con aproximadamente 15 años de experiencia en la atención y respuesta a emergencias de diferentes tipos, participando activamente en escenarios de prevención, preparación y atención de situaciones de emergencia. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Rodrigo Alejandro León. Él es sismólogo especializado en la caracterización de fallas activas mediante técnicas de paleosismológicas, modelamiento numérico y análisis de datos sísmicos para la evaluación de amenazas sísmicas. Ha participado en proyectos de investigación en Latinoamérica y Europa y en la instalación de redes sismológicas temporales en México. Es ingeniero geofísico, maestro y doctor en las ciencias de la Tierra. A nuestros dos panelistas, muchas gracias por aceptar este espacio. Bienvenidos. Y bueno, primero vamos a arrancar como con una breve explicación con el profe Rodrigo de qué fue lo que ocurrió en estos días en Colombia. Brevemente, ¿nos podrías explicar qué fenómeno fue el que ocurrió y por qué ocurrió? Y claro que sí, Angie. Muy buenos días a todos. Y permítanme compartir mi pantalla y me confirman que pueden verla. Sí, Sí, se puede ver. perfecto. Bueno, pues yo creo que las imágenes que hemos estado viendo son bastante impactantes. Los daños desafortunadamente son muy grandes y el número de pérdidas humanas desgraciadamente sigue subiendo y estamos esperando aún todavía consolidados o oficiales. Em, esta frase es bastante difícil de decir en estos momentos. Nosotros casi siempre empezamos nuestras charlas con esta frase. Fue una frase que fue escrita en 1860. No fue escrita por un geólogo, fue escrita por un filósofo. Y las personas que nos dedicamos a la amenaza sísmica o a cualquier tipo de amenaza geológica, desafortunadamente, eh, pues la tenemos muy presente. Para nosotros estar pensando en este tipo de fenómenos, pues es cosa rutinaria, es cosa de todos los días. Sin embargo, la sociedad a veces no es muy consciente que la realidad se puede trastocar de una manera muy rápida y después de uno de estos fenómenos.
Desafortunadamente el lunes, gran parte de la población colombiana y en especial en la zona epicentral, pues tuvieron que aprender geología durante el evento y yo creo que en la medida que podamos aportar información acerca del evento, pues las personas a lo mejor podrán encontrar un poco de, pues quitar el miedo también un poco. Me gustaría empezar también esta breve charla y esta breve participación contándoles que Colombia es un país sísmicamente activo, que históricamente ha tenido eventos importantes, eventos destructivos, desde antes del periodo instrumental. Esto quiere decir desde antes que la sismología moderna tuviera aparatos a lo largo de todo el mundo, mucho antes de que los modelos de amenaza se desarrollaran y muchísimo antes de que, bueno, tuviéramos la tecnología que tenemos el día de hoy. Sin embargo, este tipo de eventos pues siempre ha convivido con nosotros. Uno de los primeros eventos en el registro histórico en Colombia que causó muchos daños fue el evento de Cúcuta en 1875. Las fotos que ustedes están viendo ahí son cortesía del Servicio Geológico Colombiano y se estima que probablemente perdieron la vida cerca de 3.000 personas. Estas son cifras que, bueno, podrían ser un poco más grandes debido al contexto histórico y al poco registro que se tenía en ese momento. Para las personas de más edad en la sala, pues bueno, yo creo que el sismo de 1999 en el eje cafetero también está en la memoria. Y la diferencia con el evento que les voy a platicar ahorita, pues es sobre todo la magnitud. Vean que es una magnitud de 6.1. Es una magnitud que en países como México, Chile, Japón, realmente nunca llegan a los titulares porque causan muy pocos daños. Podría atreverme a decir que muy pocas pérdidas humanas. Sin embargo, en 1999 este evento pues pone a Colombia como un poco en alerta en el sentido que se expuso la vulnerabilidad de las construcciones ante un fenómeno que, bueno, no era percibido como algo que pudiera pasar. Ustedes ven algunas cuantas cifras en la diapositiva y, bueno, es impactante pensar que un sismo de 6.1 le costó casi el 2.2% del PIB en ese año. Entonces, son pérdidas billonarias y si después nos vamos a las pérdidas de vidas humanas, pues las cosas se ponen un poco más preocupantes o tristes. Número de muertes, pues obviamente sabemos que en este tipo de eventos, aunque las cifras oficiales nos dicen algo, eh, las personas que trabajamos en amenaza sísmica, sabemos que lo tenemos que tomar como un mínimo. Y hace unos cuantos semanas, un poquito más de un mes, pues vimos la destrucción tan grande que generó el sismo en Venezuela, con una magnitud relativamente similar a la que tuvimos el lunes. Y bueno, yo creo que las personas se pueden estar preguntando por qué tenemos sismos de estas magnitudes en lugares tan cercanos como Venezuela y Colombia. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que entender que Colombia está situado en uno de los lugares tectónicamente más complejos del planeta. Em, en la pantalla en la imagen que ustedes están viendo, podemos ver que tenemos diferentes placas tectónicas, diferentes bloques litosféricos, que es básicamente la parte más superficial del planeta que se está moviendo todo el tiempo con direcciones bastante conocidas, pero eh, esto es un poco difícil de transmitirlo, pero es básicamente un rompecabezas que está formando la superficie del planeta Tierra y se está moviendo todo el tiempo. Aunque nosotros no lo percibamos, todo el tiempo se está acumulando energía, todo el tiempo tenemos eventos geológicos y geodinámicos que están ocurriendo bajo nuestros pies y que, bueno, algunas veces los percibimos como precisamente el sismo en Venezuela. Entonces, tectónicamente hablando, Colombia pues se encuentra bajo la interacción o entre la interacción de la placa Nazca, que es una placa de carácter oceánico que está subduciendo o se está metiendo por debajo de la placa sudamericana.
La placa sudamericana es una de las placas más grandes en el planeta y nosotros nos consideramos pues en la esquina nor-U de esta placa. Hacia el norte tenemos la placa del Caribe que se está desplazando hacia el este con una velocidad de 2 centímetros por año. Y pues para complicar un poquito más el esquema, tenemos dos microbloques o dos microplacas que son la placa del bloque norandino, que se las estoy señalando en un color naranja, y el bloque Panamá-Chocó, que sería este que está un poquito en azul, ¿ok? Ahora, imaginen que las placas tectónicas al estar interactuando, al estar chocando, pues van a imponer esfuerzo y van a acumular energía en algo que conocemos como fallas geológicas, ¿ok? El sismo en Venezuela ocurrió en este sector del sistema de fallas Boconó y San Sebastián. Es un sistema de fallas corticales, pero que representa un límite de placas. ¿Qué quiere decir esto? Que son fallas muy someras que van desde los 0 hasta los 30 kilómetros en la corteza terrestre. Y es por eso, bueno, es uno de los factores que influyeron a la gran destrucción que generó el sismo en Venezuela. En Colombia tenemos una zona de subducción en donde podemos tener, o bueno, típicamente en las zonas de subducción tenemos eventos muy grandes. Recuerden eventos en el catálogo sísmico como Tohoku en 2011, como Sumatra en 2004, como Chile en 2010, de magnitudes muy grandes, superiores a 8. Inclusive dos de estos eventos con magnitudes superiores a 9. Sin embargo, en Colombia el daño no ha sido causado por sismos de subducción, típicamente, porque no hemos tenido en el registro histórico sismos grandes de subducción. Hemos tenido un sismo histórico en Tumaco, en la frontera con Ecuador, con una magnitud de 8.8. Sin embargo, los sismos de Cúcuta, pues más o menos por aquí en la frontera con Venezuela, y los del eje cafetero, se dieron sobre fallas o a lo largo de fallas corticales. ¿Ok? Em, ¿Qué es un sismo? Les he estado hablando indiscriminadamente de, bueno, rupturas sísmicas, eventos sísmicos corticales o de subducción. Básicamente, un sismo lo podemos entender como una liberación súbita de energía en forma de ondas sísmicas. A lo largo de los planos de falla, entonces podemos determinar un punto en profundidad, que es el hipocentro, que es el punto en donde empieza a generarse el desplazamiento y la ruptura, y a partir del cual van a empezar a emerger las ondas sísmicas, que son las causantes de que la superficie se mueva o se acelere. Ustedes pueden pensar en las ondas sísmicas como ondas que podemos ver, por ejemplo, en los estanques, que viajan en todas direcciones en el interior de la Tierra para las ondas P y las ondas S. Y finalmente, estas dos tipos de onda, tanto P y S, cuando llegan a los primeros kilómetros de la corteza, generan otro tipo de ondas que se conocen como ondas superficiales. Y precisamente estas ondas superficiales son las que más les interesan a los ingenieros civiles, porque son las que alteran de una manera mucho más grande pues el suelo, y yo creo que las personas que vivimos en Bogotá, al estar un poquito más alejados precisamente del hipocentro, tuvimos tiempo de sentir o de percibir los diferentes tipos de movimiento de las ondas sísmicas. Em, También me gustaría decirles y volverles a dejar bien claro que la sismicidad es un fenómeno que se da 24 horas al día, los 365 días del año, y eso es causado porque la superficie de la Tierra está segmentada en grandes bloques litosféricos o grandes placas tectónicas. Entonces recuerden que aquí tenemos la placa sudamericana, que se compone de una parte de corteza continental y otra gran parte de corteza oceánica. En la costa del Pacífico, entonces tenemos el sistema de subducción entre Cocos y Nazca, que están subduciendo por debajo de la placa del Caribe y la placa sudamericana. ¿Ok? Esto genera que la sismicidad sea un fenómeno global, un fenómeno que todo el tiempo está ocurriendo y bueno, les presentaré después de las siguientes diapositivas una imagen para que ustedes puedan percibir que no está pasando nada fuera de lo normal.
que estamos dentro de los rangos de eventos esperados que tenemos en el año. Em, Esta imagen o esta ilustración es solo como para mencionarles en dónde fue el evento de lunes. Típicamente los eventos de subducción ocurren en esta parte entre la trinchera y unos 40 kilómetros de profundidad, que son los sismos de interfaz o sismos típicos de subducción. Sin embargo, si vemos que la placa Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana, en este caso, esta es una representación de los Andes en la altura de Perú. En Colombia es un poquito diferente porque los Andes se ramifican en tres cordilleras, pero el esquema sirve muy bien para ilustrar lo siguiente. Y es que el evento del lunes ocurrió más o menos en donde está esta flecha. Ocurrió cerca de 100 kilómetros por debajo de la superficie del planeta, y esto genera que el sismo pueda ser sentido ampliamente en superficie. Sin embargo, las ondas sísmicas, al ir viajando desde 100 kilómetros hasta la superficie, tienen o sufren de un fenómeno que se conoce como atenuación. Y esto quiere decir que la energía sísmica que va a llegar a superficie, pues es mucho menos de lo que sería si un sismo de magnitudes similares ocurriera en una de estas fallas que están ilustradas en las flechitas negras. ¿Ok? El sismo que tuvimos hace un año, el 8 de junio, en los Llanos Orientales, pues ocurrió precisamente en una de estas fallas superficiales y someras. Entonces, en Colombia, este tipo de sismofuentes, de manera particular, es de las que más me preocupan, precisamente porque son muy someras y porque podrían generar daños muy grandes. Los ejemplos, pues el evento de Cúcuta que les acabo de platicar, el evento del eje cafetero. Ya para finalizar esta breve participación, y antes de entrar, bueno, ¿qué debemos de hacer una vez que el movimiento nos alcance? Pues esta es una gráfica que nos muestra la distribución de frecuencia y magnitud de los eventos sísmicos que tenemos durante un año. Esto quiere decir que en esta parte de acá ustedes ven las magnitudes desde 2 hasta 9, y esta imagen de aquí nos está dando el número de eventos que podemos esperar anualmente acorde a la magnitud. ¿Ok? Cuando nos situamos entonces en magnitudes 8 o superior a 8, nos damos cuenta que globalmente tenemos un evento con esa magnitud al año, de manera global, en cualquier parte del planeta. Este año no ha ocurrido el sismo de magnitud 8 o superior que estamos esperando, entonces todavía hay algo de tiempo para, pues para que ocurra. En magnitudes entre 7 y 7,9 podemos esperar alrededor de 18 eventos al año. Y si nosotros nos ponemos a graficar y a ver cuántos eventos han ocurrido en 2026 de estas magnitudes, nos damos cuenta que estamos dentro del promedio. Y estamos en agosto y todavía tenemos espacio para unos 6 eventos eh, de este tipo de magnitudes. Con esto les quiero decir que, bueno, aunque desgraciadamente ahorita estamos sobreestimulados y con una sobreinformación acerca del fenómeno, los invitaría a pensar que estos son números normales que tenemos en el año y que simplemente son un recordatorio o desafortunadamente un recordatorio más que vivimos en un país sísmico y que la preparación es muy importante y que el objetivo, por ejemplo, de la charla de hoy que me parece supremamente valiosa es que las personas y la sociedad no aprendan geología la mañana después del terremoto, sino que la aprendan desde la noche antes. Si tienen dudas o preguntas, creo que no sé si sea el momento para abrirlas y tú me dirás. Nos llegaron preguntas, pero más como en qué hacer después de o en el momento en que estamos teniendo un sismo o estamos teniendo como un movimiento. Entonces, justo vamos a iniciar la charla con Michael Ramírez, quien es bombero y especialista en este tema.
A ti, Rodrigo, muchísimas gracias por esta breve participación. Muy valiosa la información que nos das el día de hoy. Y pues ya arrancaríamos con Rodrigo. Muchas gracias, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Bueno, buenos días. Muchas gracias, Angie, y bueno, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Bueno, quien les habla, Michael Ramírez. Y pues nada, realmente es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, aquí viene la parte interesante y digamos que ya parte de lo que debemos interpretar es que lo ideal es no aprender después de sino es mejor antes de. ¿M? Y es que resulta que esto, que es el aplicar después, va muy de la mano con la mitigación en el desastre. Y es súper importante tener que lograr identificar esto. Yo he sido estos días muy recurrente al decir que el tema, perdón, materializado el evento, se vuelve un tema de interés. Después de que pierde la relevancia, deja de ser interesante hasta que vuelva a suceder otra vez. Y realmente, si bien es cierto, siempre debemos estar preparados para este tipo de eventos, partiendo desde el punto de que los eventos de origen natural no son eventos que se puedan predecir. ¿M? Y entonces, cuando yo digo no se puede predecir automáticamente, eh, de pronto aparece algo donde, no, es que Android nos avisa unos minutos antes o unos segundos antes. Es válido, pero pues realmente esos segundos antes sencillamente nos van a servir para aplicar unas maniobras que vamos a aprender el día de hoy. Yo les traje este video y quiero que ustedes lo vean con tal detenimiento y posteriormente nos cuestionemos, ¿creemos estar preparados realmente para un terremoto? Creo que en los primeros 4 segundos se vio algo muy característico y es que pasa a ser este el común denominador posteriormente en el durante el evento. Y es que este comportamiento que ustedes ven acá es normal que nosotros los seres humanos aplique y obedece al principio de la evacuación instintiva. ¿M? Y es que cuando hablamos de evacuación, podemos decir que la evacuación se puede aplicar de diferentes formas. Se pueden hacer evacuaciones internas o externas. Se pueden hacer evacuaciones planificadas o no planificadas, o en su defecto instintivas, o en su defecto se pueden hacer evacuaciones totales o parciales, dependiendo de las características, en este caso de la edificación. ¿M? La universidad actualmente cuenta con alrededor de 8 puntos de encuentro, donde cuentan y están respaldados por estas características, ¿no? Hay puntos de encuentro internos y puntos de encuentro externos que nos llevan directamente a lograr identificar, digamos que por sus características, que pueden llegar a ser zonas seguras, pero esto depende a partir de una correcta toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta para que hagamos una introspección y es preguntarnos si estamos realmente preparados para afrontar un terremoto. ¿Listo? Un dato curioso y es que los datos que hasta el momento han venido siendo arrojados, y esta mañana, si mal no recuerdo, la unidad departamental del Chocó para la gestión del riesgo indicó que ya habían sido recuperados, rescatados y rescatadas todas las personas que se vieron afectadas de este evento en el departamento, arrojando unos números, digámoslo de esta forma, en cuanto a víctimas mm, bajos en comparación a otros eventos con las mismas características. Entonces, esto quiere decir que existe una preparación mínima, pero es una preparación que se debe ir, perdón, modelando para realmente llegar a lo que esperamos y es tener una mínima cantidad de pérdidas humanas o en su defecto no tenerlas. ¿M? Y es que, ¿por qué debemos estar preparados? El riesgo no solamente depende del sismo, estas consecuencias tienden a estar relacionadas con factores basados en el riesgo dentro de lo que es la amenaza y la vulnerabilidad.
Y en este caso, esto nos lleva a tener que evaluar nuestra capacidad de respuesta. Inclusive, algo que hace que debamos estar preparados y sepamos afrontar esa situación realmente es el entrenamiento que nosotros hacemos. En nuestro país, como ustedes bien saben, anualmente hay un simulacro nacional que sí o sí se debe aplicar precisamente para fortalecer este tipo de eventos sísmicos, obviamente partiendo desde unas directrices que nos emite la Dirección Nacional para la Gestión del Riesgo, pero definitivamente debemos tomarnos en serio la preparación para este tipo de eventos. Y es común, es entendible. En un evento simulado, pues realmente hay otras cosas que tienden a afectar durante su ejecución, pero cuando lo hacemos a conciencia podemos determinar la importancia de aplicar estos eventos y lograr conocer, por ejemplo, rutas de evacuación, puntos de encuentro, eh, cuáles son las rutas de escape, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, inclusive hasta conocer la maniobra de autoprotección, que de hecho es algo que se debe aplicar en algunos casos. Algo importante es que finalizado este evento del día lunes, han salido múltiples teorías indicando que la maniobra autoprotección, la más conocida, que es la de posición fetal, es menos efectiva, pero hay una que nos lleva a tener que abrir por completo nuestras extremidades y que esto nos va a salvar. Y uno dice, venga, pero la experiencia nos ha dicho otras cosas, partiendo desde algo que se llama un espacio vital aislado, que bueno, más adelante vamos a ver esto. Pero definitivamente, después del evento, empiezan a surgir muchas teorías. Pues lo que hace finalmente es generar confusión, en algunos casos desinformación, y pues definitivamente volvemos otra vez a ese ciclo donde la preparación en las personas tiende a generar estos cambios. Ahora bien, las instituciones. En Colombia contamos desde la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos de Cuenta con una agrupación que definitivamente está avalada por Naciones Unidas y que acá en Sudamérica cuenta con esta formación y que definitivamente la tenemos acá en nuestro país. Y es un recurso que se debe aprovechar en estos casos al 100%. Y en teoría podemos decir que somos uno de los países que cuenta con mayor y mejor preparación desde sus organizaciones civiles y militares en este tipo de eventos. Entonces, digamos que esto es un plus que nos lleva a que, bueno, de una u otra manera no nos relajemos, pero sí podamos tener certeza de que la respuesta teóricamente podría ser inmediata. Entonces, esto es algo que se debe fortalecer y se debe reconocer. Pero todo esto parte desde la ley 1523 del 24 de abril del 2012, ¿saben? Y es que esta ley desde su artículo segundo nos habla sobre una responsabilidad. Y esta responsabilidad recae sobre todas las personas, habitantes del territorio nacional, independientemente de su condición, que hagamos parte y conozcamos los procesos para la gestión del riesgo, planteándonos y conociendo con claridad los tres procesos basados en el conocimiento, la reducción y el manejo del desastre. ¿Qué quiere decir? Que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre las autoridades, los habitantes y todos los actores que estamos aquí, porque finalmente la prevención hace parte de todos nosotros. ¿M? Y cuando hablamos de la prevención desde nosotros, como habitantes del país, como habitantes del planeta, podemos decir directamente que debemos conocer al menos o debemos tener al menos creado un plan familiar para la gestión del riesgo que nos diga cuál será nuestro punto de encuentro partiendo desde el hogar, contar con un kit de emergencias en nuestras casas, eh, sabiendo qué elementos tenemos para la atención de emergencias. Y así vamos generando esta cultura del autocuidado y la autoprotección. ¿M? Y es que un sismo realmente se basa en tres etapas importantes, que son el antes, el durante y el después. En el antes estamos ahora, y es la fase de la preparación, conocer el riesgo, qué es lo que nos aplica, lo que no nos aplica, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Importante, memorizarnos que en el antes debemos estar en un proceso de mejora continua que está basado en la preparación de las personas desde lo personal y desde lo comunitario. ¿Listo? Bueno, y también la organización juega un papel fundamental. En el durante es conocer básicamente cómo actuar. ¿M? Y en Colombia tenemos muchísimas herramientas.
desde las jugadas maestras que en algún momento se, 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 se promulgaban sobre el año 2002, 2003, cuando se decía que era inminente la probabilidad de un terremoto en Bogotá, que aún se mantiene esta condición inminente. O sea, estamos a la espera de que esto se logre materializar y poder responder. Por fortuna no ha sucedido, pero es algo que siempre hemos tenido en mente desde ese primer momento. Y es que estas jugadas maestras están basadas en el antes, durante y el después. ¿M? Entonces ya sabemos que debemos tener un plan de emergencias, debemos de tener unos puntos de encuentro, unos puntos de evacuación, debemos saber con claridad qué es lo que se debe hacer en cada una de estas etapas desde ese primer momento. Inclusive, actualmente, desde el año 2012, se ha venido promulgando algo sobre las comunidades resilientes, que tengan esa capacidad de superar en corto tiempo este tipo de adversidades y podernos otra vez reconstruir y no quedarnos allí en la materialización del evento. Entonces, cuando hablamos de este antes, durante y después, vamos directamente a que muchas entidades en nuestro país nos lo han venido recalcando de diferentes formas. ¿Mm? El Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, los consejos municipales y departamentales e inclusive los comités operativos de emergencia desde las diferentes empresas, comités de ayuda mutua y demás, que de una u otra manera se encargan de ir fortaleciendo esto. ¿Mm? Ya en el después entramos a la fase de evaluación, evacuar y pues procurar no reingresar a la edificación desde siempre y cuando nosotros sepamos que pueda ser algo seguro. ¿M? Y es aquí donde comienza todo esto, en el antes. Tenemos 4 ítems importantes. Conocer el lugar, reducir el riesgo, preparar el kit y práctica. En primera instancia, siempre debemos ser claros en saber dónde nos encontramos. Geográficamente, hablándolo en cuanto también a las características de la edificación, o sea, locativamente y ambientalmente. ¿M? Estamos en una zona que de pronto las características de su suelo pueden ser con un nivel de humedad muy alto. Uno dice, bueno, la inestabilidad nos puede jugar una mala pasada, toca ver ahora si la edificación cumple con normas de sismoresistencia. ¿M? Que estamos en una zona de pronto donde pues precisamente cruzamos o está debajo de nosotros una falla que nos pueda generar una afectación, como el caso de la Mesa de los Santos en Santander, que allá pues es permanente que tiembla. Hay muchos eventos sísmicos que se perciben, no se perciben, y bueno, allá la actividad sísmica es total. ¿Mm? Y de esta forma podernos ir adaptando a esto, ¿no? Resulta que tenemos esta claridad en cuanto al conocimiento del lugar, podemos pasar a identificar las zonas seguras, rutas, salidas, puntos de encuentro, saber si hay alarmas y equipos. Hay algunos, bueno, en Colombia no pasa, en algunas partes del mundo sí. Y es que hay municipios, zonas, regiones que ante la eventualidad, ocurrencia y materialización de un evento sísmico, automáticamente lo que hace es activar una alarma que indica que unas indicaciones muy claras. Conserve la calma, autoprotéjase, estamos presentando un sismo y de esta manera vamos orientando a las personas. ¿Listo? Y acá en esta parte de conocer el lugar, el saber que las alarmas juegan un papel fundamental, hace que se pueda generar un acierto o un desacierto. Entonces, en cuanto al acierto, si la alarma se activa y desconocemos que esta alarma está, pues, en teoría diseñada o dentro del plan de emergencias aplica para lo que es informar frente a un evento sísmico, uno dice, bien, acierto. Pero si definitivamente esta alarma tiene una aplicación completamente diferente, por ejemplo, incendios, pues estamos procurando o procurando de manera no intencional generar pánico en las personas. Y es aquí donde aplica el dicho, que para donde va Vicente va la gente. Entonces, una persona que va corriendo en pánico total, con mucho miedo, gritando, va a hacer que esto se retransmita y generalmente se materialice en situaciones como las del video anteriormente vistas. Que durante el evento sísmico se evacuó, cayó una fachada y pues lastimosamente se presentan este tipo de incidentes. Entonces es súper importante conocer muy bien cuáles son los recursos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los protocolos que están diseñados en el lugar donde nos encontramos para este tipo de eventos.
Es responsabilidad de las organizaciones promulgar esto, claro, es responsabilidad de las organizaciones, pero también es responsabilidad de nosotros ir un poco más allá. ¿Listo? En la reducción del riesgo, importante, asegurar estanterías, archivadores, asegurar cuadros, asegurar todos aquellos elementos que se encuentren colgantes y que de una u otra manera uno considere que puedan caer sobre nosotros y nos puedan generar una lesión. ¿Mm? Yo hace algunos años tuve la oportunidad de escuchar algo que me llevó a pensar y es lo siguiente. Sucedido un evento sísmico en otra parte del mundo, alguien me comentó que para que se da la recomendación de ajustar bien los elementos a la pared, si la magnitud del evento iba a hacer que esa pared colapsara y todo cayera sobre nosotros. Entonces uno dice, hey, stop. ¿Es probable que esto suceda? Sí. Si tú sabes que estás en una edificación que cumple con unas normas de sismoresistencia y están diseñadas para soportar un evento sísmico de una magnitud estimada, puede que esto no suceda. Pero si estamos en una edificación donde definitivamente se construyó por habitar ese espacio, uno ya entra a tener que reevaluar y decir, sí, es probable que se caiga que se caiga la estantería, el cuadro, junto con la pared, y se generen todo este tipo de eventos desafortunados. Entonces, esto de reducir el riesgo va muy de la mano con conocer el lugar. ¿Mm? Prepara el kit. El kit de emergencias es un kit necesario, y esto tiene una explicación. El kit de emergencias debe estar diseñado para lograr garantizar una autonomía de supervivencia en las primeras 72 horas después de ocurrencia del evento. ¿Por qué? Resulta que el kit de emergencias que nosotros creamos para nosotros, para nuestros hogares, va a suplir esas necesidades básicas mientras llegan las ayudas externas, en este caso, porque se deben hacer unas declaratorias, la declaratoria de calamidad pública, de desastre nacional, para que se puedan activar todos esos apoyos internacionales y nacionales, ¿no? Entonces, digamos que dentro de las primeras 72 horas, las organizaciones gubernamentales se van a concentrar en la recuperación y el rescate de personas que han quedado atrapadas al interior de las estructuras colapsadas. ¿Por qué? Porque en las primeras 72 horas es donde hay mayor probabilidad de encontrar personas con vida. ¿M? Entonces, mientras activan todos estos protocolos, inmediatamente en este periodo de tiempo se van a concentrar en eso. ¿M? Y nosotros debemos garantizar, al menos por 72 horas, si podemos, nuestra supervivencia. ¿Listo? Y eso es súper importante tenerlo claro. Hoy en día, con la inclusión de los animales de compañía, de las mascotas en los núcleos familiares, se hace necesario también pensar en un kit de emergencias para las mascotas, que contenga básicamente elementos básicos, entonces, en las personas que podemos encontrar o que podemos requerir o dotar en nuestros kits. Agua, alimentos no perecederos, linterna, radio portátil, baterías, botiquín, silbato, medicamentos, prendas, mantas térmicas, frazadas, carpa, plástico, en fin, elementos para supervivencia. Y para nuestras mascotas, tener de pronto snacks para ellos, alimento que pueda garantizarnos esos 3 días de supervivencia, sea alimento seco, húmedo, carnet de vacunas, documentos, correa, frazada, entre otros. ¿Listo? Y antes del sismo, practica conocer el plan de emergencia. Participar en los eventos de simulacro que se hacen, comunitarios, institucionales, nacionales, gubernamentales, y hombre, y conocer de pronto si tenemos de la mano o donde nos encontramos presencia de una brigada de emergencias que nos pueda ayudar. Al interior de la universidad contamos con alrededor de 90 brigadistas que pues desarrollan su rol voluntario, pero cuando están presentes pueden brindar esta atención y nos pueden colaborar. Digamos que en teoría, cuando hablamos de voluntarios, porque sencillamente debemos buscar ese equilibrio entre lo que se debe y entre lo que hacemos, perdón, entre lo que se hace y entre lo que quisiera hacer. Y es aquí donde realmente debemos poner el ojo en el radar, porque finalmente ellos son prevencionistas, ellos nos ayudan y también nos orientan, pero pues desafortunadamente habrá momentos donde de pronto no puedan estar o si estén o estén en otro tipo de actividades. Se los digo que, bueno, he tenido la oportunidad de, durante mi vida, tener la oportunidad de ser
voluntario, bomberos, defensa civil, inclusive tuve la oportunidad de trabajar con estas dos organizaciones y participar activamente en temas de emergencia, desastres de origen natural. Y es increíble ver que las personas cuando realizan su labor de forma voluntaria, procuran dejar de verdad muchas cosas de lado dentro de eso sus familias. Y eso es un valor y eso es algo que se debe reconocer siempre. Entonces es importante acá. Y durante el antes, sí es bueno también reconocer que nuestra preparación depende también de nuestra voluntad como comunidad. Durante el sismo es donde, bueno, salen muchas teorías, muchas cosas, y uno dice, hombre, pero de verdad, ¿es necesario hacer todo esto? Bien, hay que entender algo, y es que durante el evento sísmico, la dinámica es completamente diferente. En cuanto a la ocurrencia del evento, en cuanto a lo físico y en cuanto a lo comportamental desde el ser humano. Entonces, durante el evento sísmico vamos a encontrar diferente población con diferente comportamiento. Personas muy tranquilas, personas que no responden, personas que entran en pánico y personas que actúan de manera instintiva. Esto debemos controlarlo. ¿Mm? Una recomendación que siempre se hace en emergencias es conserve la calma. Pero yo les pregunto a ustedes y quiero que ustedes allá en sus lugares se contesten. ¿Es fácil conservar la calma? O más bien gestionemos nuestras emociones. Porque bien, todos sentimos miedo en algún momento de la vida. Y después de un fenómeno natural con estas características, es normal que eso suceda. Todos podemos experimentar eso. Inclusive nosotros que estamos que podemos entrar, se podría decir, a primera línea después de materializado un evento. ¿Mm? Entonces, durante el evento sísmico, la primera recomendación es agáchate, reduce el riesgo de perder el equilibrio, adapta una posición estable. ¿Mm? Cuando decimos que adoptar una posición estable es hacernos lo más pequeñitos posibles para poder garantizar, así sea, un espacio vital aislado, ubicándonos siempre junto al lado de elementos de gran tamaño, no debajo de estos, en esquinas que no estén rodeadas de vidrios, de elementos que puedan caer sobre nosotros, o columnas. ¿Mm? Esto es importante tenerlo claro. Nos agachamos. Cúbrete. Protege cabeza y cuello, adoptando posición fetal. En este caso, cuando nos hacemos pequeñitos, lo que hacemos es proteger nuestro rostro, nuestra cabeza, nuestro cuello. ¿Mm? Si es posible, busca protección bajo una mesa o estructura que tú consideres resistente. ¿Mm? Aléjate de vidrios y objetos que puedan caer. Por último, agárrate. Si consideras y si identificas que el movimiento sísmico es muy fuerte, sujétate y mantén la posición hasta que finalice el movimiento. Esto es algo básico. Pero bien, siempre surgen los siguientes cuestionamientos. Si estoy del piso 3 hacia arriba, ¿yo qué debo hacer? ¿Corro hacia la terraza y me acuesto o me protejo en el piso 3? Si estoy en una edificación de menos de 3 o de menos de 3 pisos, ¿tengo que evacuar? Ahora bien, si esta posición considero que no aplica, ¿qué otra posición aplicaría? Todo esto es un conjunto de dependes. ¿Mm? Depende de qué. Características de la edificación y donde nos encontremos ubicados. ¿Mm? Como ustedes se dieron cuenta en el video inicial, eh, parte de la fachada de una edificación cae sobre personas que se encontraban evacuando durante el evento sísmico. ¿Mm? Y es que esto hace parte y esto también complementa el antes del evento. Y cuando hablamos de complementar ese antes del evento, decimos, debemos ser conscientes realmente de saber dónde nos encontramos y estar seguros de dónde nos encontramos. ¿Mm? Eh, Se puede decir que la universidad tiene algo súper especial y es que la gran mayoría de sus edificaciones son sismo resistentes. ¿Mm? Que después de finalizado el evento, el reporte de daños equivale al 0%. ¿Mm? Y si fueron eventos muy pequeñitos, tal vez
no fueron reportados, o en su defecto fueron poco relevantes. Entonces, esto nos está dando un indicador de que definitivamente la edificación puede que... ¿Mm? Y es que la prioridad durante el evento sísmico, en teoría, debe ser protegerse. ¿Por qué? Porque definitivamente debo garantizar esas condiciones mínimas ante lo que es la supervivencia y ante lo que es, obviamente, el lograr minimizar la mayor cantidad de vidas posibles, en este caso, hablando frente a su pérdida. ¿Qué quiere decir? Que ideal sería que 0 personas fallecieran, pero pues algunos aspectos comportamentales y del entorno hacen que este indicador cambie así sea en un 1%. ¿Mm? Entonces aquí, bueno, yo les presento una imagen así como muy resumida en el Drop Cover Hold, que es básicamente agáchate, cúbrete y agárrate. ¿Listo? Que definitivamente es algo que nos puede servir. Entonces, yo siempre que pongo esta imagen me dicen, venga, pero es que a mí me han dicho que debajo de la mesa no me tengo que hacer. Claro, es evidente. Y hay datos que han mostrado que si las personas se ubican en algunos casos debajo de las mesas, puede que realmente, después del colapso de la estructura, por el peso que se hace, en este caso, la persona pueda morir aplastada. Y es verdad, es algo que puede pasar. Pero hay estructuras de diferentes tipos que tienden a ser muy resistentes y pueden hacer que en teoría esto no suceda. Entonces, finalmente debemos tener identificado qué se podría y qué no se podría en nuestro entorno utilizar como elementos para este tipo de autoprotección, ¿no? Entonces, una recomendación súper importante acá y es que en ese antes procuremos dejar las rutas de evacuación libres, lugares donde nos podamos resguardar, fáciles de acceder. También es importante reconocer o identificar los elementos de emergencia que tenemos a la mano. Tener en el radar, por ejemplo, quién es el brigadista más cercano o en su defecto saber muy bien quién es el líder de evacuación de esa unidad, de esa edificación, de ese conjunto, de ese lugar. ¿M? Para sí mismo poder tener una comunicación fluida y poder, oiga, facilitar también estas actividades. Recuerden que todo parte desde la autoprotección. ¿Listo? Pero durante el evento sísmico, ¿qué se aconseja no hacer? Y es aquí donde incurrimos en todo este tipo de errores. No correr, no usar ascensores. En algunos casos, hace algunos años, fue algo muy, muy curioso y es que durante un evento simulado, una persona pensó que estaba pasando algo y se lanzó por la ventana. Y uno dice, bueno, la información. ¿M? Pero en este caso, una de las recomendaciones, y aquí queda en evidencia, y es que de pronto la persona tal vez no tenía conocimiento de lo que no se debía hacer. ¿Ah? Entonces sí es importante también tener en el radar lo que no, lo que debo evitar hacer siempre. Entonces, no correr. Si una persona corre, todos van a correr detrás de esa persona. Y definitivamente para donde va uno van todos. Entonces, evita desplazarte hacia las escaleras o salidas mientras la estructura está siendo sacudida. ¿Por qué? Porque debemos estar drop cover. No ascensores. No utiliza ascensores durante la emergencia. Así nosotros sepamos que el ascensor es una de las estructuras más seguras hablando de su cuerpo y de su diseño, se recomienda que no. ¿Mm? Han habido casos donde personas toman ascensores, la estructura colapsa y las personas quedan completamente ya atrapadas y finalmente no mueren aplastadas, sino mueren asfixiadas por el déficit de aire que hay al interior de esa estructura. Entonces, definitivamente, por eso no se debe tomar un ascensor. No ventanas, aléjate de vidrios, estanterías, objetos que puedan caer y generar una lesión. No aglomeraciones, no empujes, no regreses por objetos. Esto es algo muy común. Yo, bueno, yo tuve la oportunidad de ver las cámaras de mi casa el día después del evento. Quise ver cómo, cómo estaba, qué era lo que estaba pasando, porque realmente me causó mucha curiosidad y vi que, curiosamente, bueno, me dio por ver la cámara que enfocaba hacia el exterior y vi que, curiosamente, una persona, una mujer, salió con su hija rápido, la dejó en el carro y después se devolvió durante el evento sísmico. Pasaron unos segundos y al rato salió con el guacal de su mascota. Y uno dice, venga, pero
dejó a la niña sola durante un evento sísmico, la persona se movilizó de un punto a otro por recoger a la mascota, hizo cosas buenas, pero a la vez hizo cosas malas. Hombre, es difícil. ¿M? En estos casos es importante, de verdad, salir de la edificación, irnos a una zona segura, si es posible hacerlo, y evitar regresarnos. Ya cuando nos estamos regresando y si la edificación realmente no resiste un movimiento de dichas características, ahí podemos quedar en el intento y finalmente no hicimos absolutamente nada. Y pues súper importante, ¿qué no se debe hacer? Eh, Hacer caso omiso a las instrucciones del personal que se encuentra capacitado y que de una u otra forma está recibiendo un direccionamiento desde alguna otra parte. ¿Mm? Entonces es importante en este caso, presten atención a estas indicaciones, estén muy atentos. Yo sé que el tema de sentir, de querer como sobrevivir nos lleva a esto. Y bueno, y ya después del sismo, entonces verificamos, evaluamos peligros, evacuamos si corresponde y prepararnos para réplicas. Entonces acá definitivamente lo que se debe hacer es verifique estado de salud, verifique si hay elementos que puedan caer sobre usted, si la estructura está mal y posteriormente evacúe. Solo si corresponde. Si no cumple con estos criterios, quédese. Si la indicación es diferente, como que evacúe después del sismo, haga caso porque algo realmente está pasando, no en su lugar, sino en otro. Y bueno, y ya para finalizar, entonces la pregunta que siempre nos hacemos, ¿se puede regresar inmediatamente a la edificación? La respuesta es no. ¿Mm? Que el movimiento haya terminado no significa que la edificación sea segura y esto depende también de una evaluación que se hace de forma visual. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Puede existir un daño oculto, obviamente no se debe improvisar y debemos garantizar que nuestro reingreso sea completamente seguro partiendo desde un concepto. ¿Listo? Esto quiere decir que la preparación más la autoprotección da una respuesta organizada y es que la prevención y la preparación son responsabilidades compartidas de todos nosotros en el territorio. Es por eso que yo quiero dejarles esta imagen ya para finalizar y es que los sismos no se pueden evitar, pero sí podemos reducir sus consecuencias y sus impactos. ¿Qué panorama queremos ver? Muchas gracias por la atención, muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes y pues Angie, no sé si tengamos preguntas, dudas o inquietudes. Profe, sí, nos llegaron un montón de preguntas. De hecho, se volvió a conectar nuestro invitado especial porque también habían varias preguntas para él que llegaron después de que él se retiró. Entonces, pues la idea es que aprovechemos rápidamente estos minuticos que nos quedan para responder la mayor cantidad de preguntas que podamos responder. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta por aquí, ya creo que está Rodrigo, por acá nos ves, Rodrigo. No lo veo, no lo veo. Bueno, mientras le damos acceso a Rodrigo. Entonces, conclusión, si estoy en un piso alto, ¿debo evacuar mientras está ocurriendo el sismo? ¿Sí o no? No, No, protégete. protégete. Gracias. Listo. ¿Qué hago si estoy conduciendo un automóvil y está temblando? Lo ideal es detenernos, poner el vehículo con señales de seguridad y ubicarlo, obviamente reduciendo el riesgo. Una recomendación acá es que como parte del manejo defensivo es girar toda la dirección del vehículo hacia la zona segura, dado el caso se llegase a presentar un impacto posterior por parte de otra persona. Freno de seguridad, vehículo apagado y nos resguardamos en este. Súper. ¿Qué hago si soy pasajero de ese vehículo? Bueno, si es pasajero y si se dio cuenta de que está el movimiento sísmico, pero pues definitivamente el comportamiento sigue siendo normal, podríamos decir, démosle continuidad. Si no, igualmente, hacemos alto, recomendamos, conservamos la calma, autoprotección, luces de parqueo y listo. Lo ideal es buscar generar la menor cantidad posible de incidentes derivados de ese evento sísmico. Súper. ¿Me resguardo bajo el marco de una puerta, sí o no? No. Las
Los marcos de las puertas en estos casos tienden a ser las estructuras más débiles y las primeras que colapsan. De hecho, un dato curioso, cuando realizamos ingreso a zonas donde tenemos que extraer víctimas, nos toca reforzar marcos de puertas, marcos de ventanas a partir de la creación de apuntalamientos en madera. Entonces, debajo de la puerta, no. Súper. Y columnas, recomiendan en redes mucho resguardarse detrás de una columna o ubicar una columna. ¿Verdadero o falso? Verdadero, es lo más recomendable, es lo más resistente de la estructura. Si esto es verdadero, entonces, ¿cómo identifico yo una columna en el lugar en donde estoy, en donde me encuentro? Las columnas tienden a ser aquellas estructuras que de una u otra manera pasan a ser cilíndricas, circulares o cuadradas. Estas están en algunos espacios de la edificación, por lo general en los puntos de encuentro, perdón, en los planos de evacuación suelen estar no marcadas como columnas, pero sí podrían ser esos puntos negros mucho más gruesos dentro del plano. Entonces podría ser. Hay algunos lugares que se encuentran señalizados como zonas seguras precisamente por lo que son columnas. Entonces, esa sería una buena alternativa. Súper. ¿Y cuánto tiempo debo esperar si ya evacué el lugar? ¿Cuánto tiempo debo esperar para ingresar nuevamente a la vivienda? Depende de muchos factores. Se pueden presentar réplicas, que es lo más común, y pues bueno, ya después de que se haga una verificación desde el campus, por lo general lo que hacemos es una verificación visual desde el Centro Operativo de Seguridad para lograr identificar qué ha pasado. Recolectamos información desde el personal de seguridad, desde el personal de brigada, para determinar si es posible o no es posible ingresar a la edificación. Si se requiere un segundo concepto, se podría decir que deberíamos mantenernos en el no ingrese. Aquí hacen una pregunta. Hablamos de evacuar si corresponde, pero de pronto brevemente, si estoy en un momento, ¿qué hago? ¿Cómo identifico si evacúo o no evacúo? Bueno, yo por lo general recomiendo algo y es que nos remitamos a la escala modificada de Mercalli. Esta escala nos dice directamente a partir del comportamiento de lo que de lo que está sucediendo en el escenario, cómo podríamos identificar y clasificar este evento sísmico por el impacto que se está generando. Entonces, esta escala nos puede permitir ayudar a determinar si es viable o no es viable evacuar dependiendo de lo que esté sucediendo. Por ejemplo, hay un nivel de la escala que nos dice algunas personas en reposo sienten el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que se parece que por su magnitud, eh, algunos sí, algunos no lo perciben y pues obviamente el nivel de impacto tiende a ser menor. Entonces, estructuralmente se podría también interpretar que no podría generar daños severos. Súper, Michael, muchísimas gracias por esta información, muy valiosa las recomendaciones que nos estás dando. Vamos a hacer una breve tanda de preguntas también ahora para nuestro invitado especial, que es Rodrigo, que pues nos han preguntado varios temitas respecto ya al movimiento como tal. Y la primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre sismo y terremoto, profe Ninguna, Rodrigo? ¿Ninguna? ninguna. ¿Por qué, profe? Em, o sea, la respuesta sencilla es no hay ninguna, técnicamente no hay ninguna diferencia entre sismo y terremoto. Yo creo que eso es algo más como de percepción afuera de la comunidad sismológica que se le atribuyen daños, pero en realidad para nosotros es totalmente indistinto. O sea, técnicamente es lo mismo, un sismo, un Técnicamente terremoto. es lo mismo, sí. Perfecto, gracias. El fracking, en redes sociales le están echando la culpa al fracking. ¿Verdadero o falso? Es una pregunta complicada en el sentido, a ver, el sismo del lunes no tiene absolutamente nada que ver con el fracking, no, no hay una relación posible, eso es nada que ver. En algunos campos donde se ha realizado fracking, se han generado sismos inducidos de magnitudes grandes. Por magnitudes grandes me estoy refiriendo a 5, cerca de 5.5. Hay algunos ejemplos muy específicos en Oklahoma, recientemente en Texas, y otros me parece que operaciones no de fracking, pero sí de inyección de residuos de la industria petrolera en España, el sismo de Lorca.
Ahora, este tipo de actividad de extracción de hidrocarburos por medio de fracking actualmente cuenta con mucho monitoreo, ¿ok? El ejemplo de Oklahoma en específico, las personas que estaban haciendo la operación no tenían idea que había una antigua falla sepultada. Y entonces, cuando ellos inyectan o reinyectan el agua que sale de los residuos de esta operación, pues modifican el estado de esfuerzo y generan un sismo inducido. ¿Ok? La operación de fracking precisamente es hacer un fracturamiento hidráulico en la corteza. Y técnicamente eso es un sismo. ¿Ok? Entonces, este tipo de operaciones pues está súper monitoreado. Eso obviamente son datos que no son públicos, que son de las empresas, pero yo podría decir que pues cuentan con monitoreo, ¿no? Y pues haría un llamado a la población de, bueno, las personas que nos dedicamos a la amenaza sísmica, créanme que estamos conscientes de los riesgos que esto conlleva, ¿no? Entonces, siempre hay estudios previos eh, por algunos cuantos ejemplos en el mundo en el que la operación ha salido mal por errores humanos, pues bueno, es verdad, pero no es la regla que este tipo de operaciones genere sismos muy grandes. Profe, gracias. Una pregunta, ¿va a volver a temblar en Bogotá? Nos están preguntando. Em, yo creo que es una pregunta un poco mal planteada. Es más bien si vamos a sentir sismos en Bogotá y la respuesta sencilla es sí. ¿Cuándo? No sabemos, pero definitivamente. Gracias, profe. Otra pregunta que nos hacen. ¿Por qué el temblor fue tan largo, 3 minutos? Y se sintió en Bogotá. Claro. Esta también es una pregunta muy recurrente. Yo les puedo decir que es lo normal para un sismo de 7.4. Tenemos que recordar que en Colombia en los últimos 25 años no habíamos tenido un sismo de estas magnitudes. Entonces los sismos que habíamos sentido, pues últimamente son sismos relativos, bueno, son no relativamente, son sismos mucho más pequeños que el de lunes. Mientras más grande sea la magnitud, el área de ruptura tiene que ser más grande. Y entonces las ondas sísmicas se van generando y se van liberando a lo largo de todo o sobre todo ese plano de ruptura. Eso quiere decir que un sismo, es que hay dos valores. El sismo tiene una duración en lo que se genera, pero después las ondas sísmicas empiezan a viajar por la corteza y las ondas sísmicas tienen diferentes velocidades, entonces se van separando y desfasando. Si tú estás muy cercano, a lo mejor vas a sentir la duración del sismo más aproximada al proceso de ruptura, que en este caso sería alrededor de entre 80 y 100 segundos. Y mientras más lejos estés, pues ese tiempo de percepción de movimiento se va a empezar a hacer cada vez más grande hasta que la energía se atenúe tanto que no lo sientas. Entonces, la duración del sismo es una duración bastante normal, bueno, es típica de un 7.4. Y yo creo que aquí más bien es de nuevo el llamado a la población de decir, durante los últimos 25 años no habíamos tenido un sismo con estas magnitudes, con esta magnitud. Bueno, profe Rodrigo y Michael, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Sé que todavía quedan preguntas, pero pues el tiempo ya no nos dio para más. Igual quisiera agradecer a todas las personas que se conectaron a esta charla. Tuvimos casi 190 personas conectadas en el pico más alto de la sesión, así que muchísimas gracias. En especial al colegio que se conectó, vimos a los más de 1000 estudiantes conectados en vivo. Muchísimas gracias por atender este llamado. Desde Educación Continua estamos muy felices de que pues hayan conectados el día de hoy en este espacio.
Bueno, también gracias a las personas, a nuestros panelistas, evidentemente, al profesor Michael y a Rodrigo, esperamos que las recomendaciones y herramientas compartidas hoy les permitan sentirse más preparados para actuar de manera más segura ante el sismo y fortalecer medidas de prevención en sus hogares, lugares de trabajo y comunidades. Recordamos que estar informados, planificar y prepararnos con anticipación puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia. Les recordamos que esta actividad está siendo grabada y que posteriormente podrá ser consultada a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. De esta manera, quienes no pudieron acompañarnos durante toda la sesión podrán tener la oportunidad de volver a revivir el contenido y los temas abordados. Además, los invitamos a seguir conectados con Educación Continua Uniandes y a conocer más de nuestras actividades y eventos y contenidos a través del enlace que les compartimos a través de chat. Gracias por acompañarnos en esta clase abierta. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan un muy feliz resto de día. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, que estén bien.